Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les hablaremos sobre la recesión económica. El video llega gracias a Yanderi, Héctor, Raquel, Nicole y Piero. A lo largo del video les iremos comentando sobre la definición técnica de la recesión económica, las características de la misma, así como también sus causas y consecuencias, el caso peruano y cómo ha enfrentado las recesiones a lo largo de la historia y la recesión de Estados Unidos actualmente. ¿Qué es la recesión? Se entiende por recesión una caída significativa de la actividad económica que acontece al conjunto de la economía y para un número suficiente de meses, y que se resulta visible en términos de producción, empleo, renta real y otros indicadores. La recesión comienza cuando la economía alcanza su máximo y termina cuando alcanza su mínimo. Entre el mínimo y el máximo, la economía se halla en expansión. Síntomas de una recesión. La disminución del PBI, ya que disminuye el consumo, es un gran síntoma de una recesión, así como el aumento de inventarios, sobre todo en una industria manufacturera. También la disminución del consumo, ya sea por el aumento de precios, o sea, la inflación, o por la disminución de la capacidad de consumo, menos dinero, mayores tasas de interés en créditos, etc. También el aumento en la cartera vencida de los créditos provocada por la falta de capacidad de pago de los deudores, que a su vez es provocada por la inflación y el aumento de tasas de interés. El aumento del desempleo ante la incapacidad de generar nuevos empleos porque no hay crecimiento. En caso de un crecimiento negativo, aumentan los despidos. Esos serían algunos síntomas de una recesión. Con las características, estas se van a caracterizar por una mala economía durante al menos 2 trimestres consecutivos. Suelen conllevar una disminución del consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios, lo cual a su vez va a provocar que se despidan trabajadores y por tanto aumente el desempleo. Los bancos centrales también van a tratar de combatir estas con políticas monetarias expansivas. Por ejemplo, la disminución de las tasas de interés. Cuando hay una recesión, se va a producir una alta inflación. Esta se va a conocer como estanflación. ¿Y qué es la estanflación? Esta va a producir el empobrecimiento de la población y va a dificultar la salida de estas. Dicho con otras palabras, hace más difícil que los gobiernos y bancos centrales adopten medidas efectivas para corregir la situación. Bueno, basándonos en los conceptos anteriores de qué es una recesión económica, ahora voy a mencionar algunas causas que vendrían a ser para mí muy importantes respecto a la recesión económica. En primer punto tenemos la sobreproducción, la desconfianza en la inversión y la disminución de la demanda. Bueno, continuando con la exposición, les voy a mencionar algunas consecuencias importantes de la recesión económica. En primer punto tenemos el desempleo. Como siguiente punto tenemos la deflación, que prácticamente vendría a ser en que la oferta de bienes o servicios es superior a la demanda del mercado y por tanto los precios tienden a bajar. En el siguiente punto tenemos la depresión. Cuando hablamos de depresión en economía, una depresión es una forma de describir una crisis económica que consiste en una gran disminución sostenida de producción y consumo. Pues estas se acompañan o van de la mano con las altas tasas de desempleo y la quiebra de las empresas. Bien, a continuación yo les voy a hablar sobre el Perú y los casos de recesión que ha enfrentado a lo largo de los años. Bien, primeramente tenemos que varias de las recesiones registradas en la economía peruana coinciden o han sido precedidas por crisis internacionales. En el año 1958 en Estados Unidos fue más conocida como la recesión de Eisenhower.
la cual también afectó al Perú, ya que, como ya se mencionó, la recesión internacional, tanto en Estados Unidos y en Europa en los años 1957 y 58, también incidió, ¿no?, en la economía peruana, y el PBI cayó en 1,1% en el año 1958. Continuando, en el año 1976 al 78, las dificultades de la estructura económica y la falta de continuidad en la elaboración de políticas para enfrentarlas en el campo interno, a las que se aunó también la estabilidad del mercado internacional, se reflejaron en el desorden del sistema cambiario, donde llegó a existir no solo varias tasas efectivas, sino además una diferencia del orden del 40% entre el tipo oficial. Continuando también, en el año 1981 y 82, con la consecuente subida de la tasa de interés internacional y los efectos negativos, ¿no?, del fenómeno del Niño que se presentaron en estos años, también se aunó también los escasos éxitos de las compañías petroleras extranjeras, también definieron, ¿no?, el desenvolvimiento de la economía durante el resto del quinquenio, ¿no?, y por lo tanto también pasaron por épocas de recesión. En el año 1998 al 2000, la economía se vio afectada por factores negativos, los efectos de un fuerte fenómeno del Niño en el 98, también la interrupción del financiamiento externo de corto plazo a los bancos peruanos, como los resultados de la crisis asiática y rusa en el 98, la caída de los términos de intercambio, cuyo índice pasó del 75.3 en el año 1997 al 64.8 en el 2000. Todos estos hechos, junto también al estancamiento del proceso de privatización, afectaron enormemente a la inversión, las cuales disminuyeron en un menos 2,1% en el 98 y en un menos 13,5% en el 99 y en un menos 2,9% en el año 2000, lo que reflejó tasas negativas, ¿no?, y débil crecimiento del PBI. Bueno, hablando un poco sobre el año 2009, la inversión decreció en un menos 20,2%, recuperándose rápidamente en el año 2010, cuando volvió a crecer en un 35,8%, principalmente por la mayor inversión en minería e hidrocarburos, ¿no? Y bueno, la última recesión que enfrentó nuestro país fue en el año 2020, ¿no?, en la época de pandemia. Nuestro país tuvo, ¿no?, un decrecimiento en su PBI de un menos 11,8%, una cifra que no se veía en años, ¿no?, pero tuvo una rápida recuperación en lo que sería el año 2021. Bueno, con respecto a la recesión de Estados Unidos, se pudo llegar a hallar que el PBI se contrajo un 0,9% anualizado en el segundo trimestre. Esto según una estimación preliminar de la Oficina de Análisis Económico, o sea la DEA, dentro del Departamento de Comercio. De hecho, el primer trimestre de 2022 registró lo que sería una contracción del 1,6% anualizado. Cosas como lo sería la inversión residencial se desplomó en un 14%, ya que la fuerte subida de lo que serían los tipos hipotecarios afectó lo que sería el mercado de las viviendas, y también cosas como lo que sería la inversión empresarial cayó en un 0,1%, debido a lo que serían los gastos de estructuras y equipos. En base a esto se puede decir que el gasto público disminuyó por tercer trimestre consecutivo. Es cierto que en los años más recientes los indicadores de la actividad económica ya empezaron a mostrarnos una desaceleración muy considerable dentro de la economía americana. Esto de cara a la segunda mitad del año y de lo que sería el año 2023 en general. De tal manera también hay lo que sería una pérdida de poder adquisitivo dentro de las familias. Esto como consecuencia de las elevadas tasas de inflación y también lo que sería el fin de los programas de ayuda masiva a los ciudadanos. Este deterioro de dichas actividades nos hace observar lo que sería la desaceleración que sufre la economía americana. Aunque no se puede decir que Estados Unidos ya esté en una recesión total, ya que hay que esperar cómo se desarrollará dicha recesión en el futuro.